Concierto matrimonial de Ana Díaz y Rafael Faler. Muy magnífico nuestro Señor. En 7 días del mes de julio de 1576 años, ante el señor Pedro Sánchez Maduro, alcalde ordinario, lo presento el contenido. Tomás Hernández, vecino de esta ciudad de la Asunción, tutor y curador, que soy de la persona y bienes de Ana Díaz, hija de Mateo Díaz, difunto que Dios haya. Ante vuestra merced parezco en la mejor vía y lugar que puedo y de derecho. Y digo que yo tengo casada y velada en paz de la Santa Madre Iglesia a la dicha Ana Díaz con Rafael Faler, hijo de Juan Faler, difunto que Dios haya, y porque yo tengo hecho por dichos gastos, en pro e utilidad de la dicha menor, que para las cargas del matrimonio que sustentación de ellos conviene dar y entregar los dichos bienes al dicho Rafael Faler, y a la dicha su mujer. A vuestra señoría y suplico que si necesario es requiero me mande tomar cuenta de los dichos bienes que están a mi cargo de la dicha menor, es recibir y pasar en cuenta los dichos gastos que así tengo derecho con la dicha menor y sus bienes, con los demás diarios, y entregarlos a los susodichos dándome por libre que quito de ellos con mis herederos porque trae y en los necesario el muy magnífico señor de vuestra merced, imploro e pido justicia. Firma, Tomás Hernández. Y así presentado el dicho pedimento en la manera en que dicho es el dicho señor alcalde, dijo que mandaba y mando al dicho Tomás Hernández, tutor y curador de la dicha Ana Díaz, que muestre y declare los gastos que tuviere hechos en la dicha hacienda y menor de ella, que siendo justos los recibiría y pasara en cuenta y en todo proveerá conforme al justicia. Testigos Pedro Corral, regidor, y Sebastián Miguel. Y la cual dicha cuenta el dicho señor alcalde tomo por el cargo hecho al dicho Tomás Hernández, y las cuentas de antes de esta y por la nueva declaración del dicho Tomás Hernández en la forma. Declaro el dicho Tomás Hernández que después que ante Tristán de Irrazabal, alcalde, dio cuentas de esta dicha hacienda, hasta que dicho número del ganado vacuno, para pagar de 10 una cabeza, de su propia hacienda ha pagado y pago los diezmos que se han debido, y por esto todas las guardas a las cabalgaduras hasta el día de hoy, que han sido buena cantidad en número, ventas de 150 varas de lienzo, pero teniendo respeto al que ha criado a dicha Ana Díaz y en otras justas causas no quería ni quiere hacer cargo de cosa alguna. Declaro que hay y tiene hoy día varias las dicha Ana Díaz, y por bienes suyos 50 cabezas de ganado vacuno, machos y hembras, chicas y grandes, y hasta 30 puercas, de yeguas antes más que no menos porque andan desparramadas, y 13 cabras y una oveja y un carnero, de todo el que el dicho ganado el dicho Rafael Faler que presenta estaba dijo que se daba y dio por entregado, en nombre de la dicha su mujer Ana Díaz. Y con esto de que dicho y declarado tiene el dicho Tomás Hernández, curador de estas cuentas rectas y verdaderas y que ser entregadas. Finalmente al reverso podemos leer la resolución del alcalde. Que a la dicha menor quedara en su cargo, y el dicho señor haya visto lo susodicho, dio por libre y cual al dicho Tomás Hernández del cargo que le había hecho. Y otorgó lo susodicho, dijo que interpongo e interpuso de su autoridad y decretó. Y lo firmo de su nombre y el otro dicho el dicho Rafael Farel presente por testigo los susodichos. Firma, Pedro Sánchez, alcalde ordinario. Firma, Rafael Farel, marido de Ana Díaz. ¿El apellido de Rafael era Faler o Farel? En este documento se inician mencionando a Rafael Faler, y en la resolución se le menciona como Rafael Farel. De esta manera revisamos otra publicación, la de Ricardo Lafuente Machaín. En su libro Los Conquistadores del Río de la Plata, el autor cita a los hermanos Farel de la siguiente manera. Farel Juan, expedicionario con Mendoza, vecino de Sanlúcar. Hermano de Tomás Farel, testigo del poder conferido por los conquistadores en el puerto de Buenos Aires, 1539. Vivió en dicho lugar desde 1536 a 1541. Fue en la Armada de Socorro a la nao capitana del adelantado Cabeza de Vaca, asistió a la instalación de San Juan, 1542, y allí reclamó al contador Cáceres las cosas que le habían confiado en España, para él y Cáceres las había gastado. Testigo en las informaciones hechas por el adelantado y los oficiales reales, 1543. Aprobó la elección hecha en el puerto de San Fernando, 1549, del capitán Irala, para teniente de gobernador del Río de la Plata, después de haber terminado la jornada a los Embayaes.
escribía. Y así en los documentos que menciona la fuente Machain, aparece la firma de Juan Farel, como la podemos ver en esta presentación, la firma de Juan Farel en el año de 1542, de forma clara, por lo cual, y en base a esta ampliamos la búsqueda de esta familia pero con el apellido Faler, es allí donde podemos encontrar más información. La familia Faler de la que encontramos en los pasajeros a Indias y además en la casa de contratación de Sevilla, con estos datos nos permite armar un árbol para el esposo de Ana Díaz. Para ello se exponen estos documentos. El pase a Indias de Tomás Faler que dice: en 24 de enero de 1540. Tomás Faler, hijo de Rafael Farel y de María Faler, vecinos de Sanlúcar, al Perú, en la nao de Pedro de Ibarra, juraron, Pedro Ruiz Corredor de Lonja y Juan Gil, que le conoce y no es de los prohibidos, y que nació en España, casado y velado en esta ciudad puerto, he dicho por sus padres fueron naturales de Inglaterra. Asimismo pasó al Perú, María Cermeño, con el dicho su marido, para el Perú, y sus hermanas, Ana Cermeño y Catalina Cermeño, y su madre, tachado de las dichas hijas, Leonor López con sus dichas hijas. Ambrosio Rafael y Rafael Faler, hijos de Roberto de Dick y de Ana Faler, vecinos de Sanlúcar de Barrameda, que son sobrinos de dicho Tomás Faler, pasa en esta dicha nao Juan Manuel, del dicho Pedro Ruiz Corredor y Juan Gil, que le conoce y no es de los prohibidos. De este pase a Indias, nos damos cuenta que tanto el apellido Farel como Faler son perfectamente válidos, y que el uso de los mismos era a sazón de si anteponían el apellido materno al paterno, o si se presentaba como el paterno simplemente, ya que ellos son costumbres propias de la época en que vivieron. Cuando complementamos este pase a Indias en la búsqueda esta vez del apellido Cermeño, de la esposa de Tomás Faler, encontramos un pago de la casa de contratación de Sevilla para Antonio Cermeño, esposo de la mencionada Leonor López, y ambos suegros de Tomás Faler. Se expone en el documento de fecha 12 de junio de 1535 lo siguiente. Antonio Cermeño, polvorista de esta casa, se le deben cobrar de 10.000 maravedís, que su mujer nos ha pedido muchas veces, que de este ya tuve la cuenta y razón de ello hoy ahora. La tiene su mujer porque me la pidió y la di después de fallecido, así que este es el recaudo que de esto se puede haber, hacémoslo saber a vuestra merced. Este documento nos cuenta que para el año 1535 Antonio Cermeño, polvorista, ya fallecido lega su cuenta a su mujer. Y para finalmente confirmar la relación de Leonor López y Antonio Cermeño, el pase a Indias de su hijo Cristóbal Cermeño. En 30 de enero de 1528, Cristóbal de Cermeño, natural de Sevilla, hijo de Antonio García Cermeño, polvorista, de esta casa y de Leonor López la Naranja, pasa en esta nao Juan Manuel para tierra firme. Hasta aquí se completa la relación entre Antonio y Leonor López, asimismo cabe destacar que padre e hijo se dedicaban a ser polvoristas. ¿Cómo fue que llegaron a las Indias y en qué lugares se establecieron? El primero fue Cristóbal Cermeño, que arribó al Perú junto con Francisco Pizarro. Don Cristóbal Cermeño arriba al reino del Perú, sirvió a Francisco Pizarro en la conquista del Perú, como ya se hizo hincapié, eran una familia de polvoristas, un oficio muy bien remunerado, y necesario sobre todo si se trataba de la conquista. Participó en la toma de Cajamarca, probablemente en las fundaciones de las ciudades de Jauja y Lima, y luego en la toma de Cusco, donde falleció poco tiempo después, en sus méritos se le otorgó el derecho a portar divisa. De lo cual quedó registrado en el cedulario de Lima, de cómo se le otorgaron estas armas. En 12 de mayo de 1537, folio 280v y 281. Cristóbal Cermeño, armas. Este día se despachó otro privilegio de armas para Cristóbal Cermeño, por el cual se le dio por armas un escudo hecho dos partes partido con un perfil blanco que atraviese de un cantón alto derecho el otro cantón bajo izquierdo que, en la parte derecha baja un tigre de su color en campo colorado y en la otra parte izquierda alta una torre de oro en campo azul y por timbre un yelmo cerrado con un rollo torcido encima de él y por divisa el dicho tigre, con unos trascoles y dependencias de azul y oro, firmada de su majestad refrendado y firmado de los dichos. En el margen se puede apreciar una representación de cómo es esta divisa.
Los segundos en arribar, tras la muerte de Cristóbal Cermeño, en el mismo cedulario encontramos el pedimento de los bienes de Cristóbal Cermeño por parte de su madre Leonor López, siendo que en aquella época una encomienda era un negocio sumamente rentable. Doña Leonor decidió mudar a toda su familia, incluido su yerno Tomás Faler, como vimos anteriormente en el pase a Indias. La reina emite esta cédula con el siguiente tenor. Leonor López. Nuestro gobernador de la provincia del Perú e otra cualesquier nuestras justicias de ella a quien esta mi cédula fuere mostrada, por parte de Leonor López, mujer que fue de Antonio Cermeño, difunto, me ha sido hecha relación, que Cristóbal Cermeño, su hijo, murió en la ciudad del Cusco, que es en esa tierra, del cual quedaron muchos bienes, y que a ella como a su madre le pertenecen, y me suplico vos mandase, que los envíesele a la casa de la Contratación de Sevilla, para que de allí, le acudiesen con ellos, o como la mi merced fuese por ende, yo vos mando que os informéis y sepáis qué bienes quedaron del dicho Cristóbal Cermeño y los saquéis de las personas en cuyo poder estuvieren y juntamente con el testamento del dicho difunto y con otras cualesquier escritura, tocantes a los dichos bienes los enviéis a los nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla en la casa de la Contratación de las Indias para que de allí se acuda con ellos a la persona o personas que de derecho los hubiere de haber y si alguna persona ante vos pareciere que pretenda tener derecho a los dichos bienes llamadas e oídas las partes haced justicia los unos y los otros, no hágales, ni hagan en deal, fecha en la villa de Valladolid a 13 días del mes de noviembre de 1537 años, yo la reina, refrendada y señalada de los dichos.